Vamos a hacer lo más rapidito posible el ejercicio. Obviamente, como sabemos, obviamente primero es el ejercicio teórico, de explicación, de análisis entre todos nosotros, y ya después hacemos el ejercicio práctico, que seguramente quedará el ejercicio práctico para realizar el jueves de la próxima semana. Antes de eso, quiero hacer rápidamente digamos como un recorderis o dejar claridad de lo que hemos hecho, de dónde estamos y lo que falta. Estamos en la recta final, ya estamos en la recta final. Nos quedan unas 2 o 3 semanas ya para entregar el informe final, ¿verdad? El ensayo final. Dado que ya nosotros hemos realizado previamente una entrega de un borrador, cuando hicimos el esquema de decimal, ¿verdad? De planeación, ustedes tuvieron que realizar allí un esquema decimal, colocando que iban a plantear en la introducción, en el cuerpo del trabajo, donde estaban las razones y los datos que iban a colocar allí, y finalmente la conclusión que iban a colocar en la conclusión. Luego, en la parte de abajo, algunos de ustedes, algunos no lo presentaron, debieron presentar el ensayo, el borrador del ensayo, según lo que usted había planificado en el esquema decimal. Entonces, ya tenemos un borrador previo. Hemos ido fortaleciendo incluso el título. La introducción la fortalecimos cuando vimos el ejercicio de estrategias de elaboración de la introducción o de ajuste de la introducción. Y también en el cuerpo del trabajo, donde estaban los argumentos, también hemos ido haciendo un ejercicio de fortalecimiento del cuerpo argumentativo, donde decía desarrollo del trabajo y donde decía razones y luego decía datos o evidencia. Ese es el cuerpo argumentativo. Algunos de ustedes presentaron un argumento, otros presentaron 2, otros presentaron 3, algunos no presentaron nada en el cuerpo del trabajo ni en la conclusión, y había una parte donde decía conclusión también y referencias. Entonces, fortalecimos también esa parte de conclusión, de cuerpo del trabajo, reconociendo que ese cuerpo del trabajo debía estar o debe estar conformado por precisamente razones, precisamente afirmaciones, puntos de vista, que lo vimos en el ejercicio pasado, donde usted tenía que identificar cuál era la afirmación o el punto de vista, cuál era las evidencias, la parte de evidencias y cuáles eran las partes de razonamiento. Entonces, la estructura de cada párrafo, pues obviamente está conformada de esa manera. Fuimos fortaleciendo esa parte, ese cuerpo de conclusión, ese cuerpo, perdón, de argumentación, presentando datos, presentando digamos, explicación de expertos o citas de expertos, donde utilizamos hechos, ¿verdad? O detalles pictóricos, etcétera, donde utilizamos eso, y que vimos precisamente el tema de los argumentos, y vimos los argumentos de analogía, los argumentos de ejemplificación, los argumentos de causalidad y de autoridad. Entonces, eso hace parte del cuerpo del trabajo, ya lo hemos ido también fortaleciendo, y hoy precisamente vamos a ver la conclusión, cómo elaborar la conclusión aquellos que no la elaboraron, o cómo ajustarla aquellos que presentaron alguna conclusión, digamos, provisional. Entonces, en este espacio vamos a ver cómo precisamente fortalecer esa parte de conclusión, siguiendo unas estrategias que yo les traigo acá. Desde ahora quiero decirles también esto. Ya tenemos un borrador. Vamos a fortalecer la conclusión. La próxima semana yo les entregaré, está programado dentro del sílabo,
como recomendaciones para mejorar todo el documento, todo el ensayo, para mejorarlo. Y la próxima semana ustedes tendrían que entregar el segundo borrador, ¿verdad? Entonces, desde ahora, desde esta semana, precisamente con la conclusión, para cerrar este capítulo de la estructura del ensayo, que es introducción, cuerpo y desarrollo, cuerpo y conclusión, una recomendación: ustedes suben un borrador la próxima semana, ¿verdad? A Sabio. Y la otra arriba, creo que nos toca la otra arriba, ya es la entrega del informe del ensayo final limpio, ya digamos terminado, bien elaborado, que también es a través de Sabio. Les estoy reiterando el tema de Sabio, porque a partir de este momento, de esta clase, quiero dejar evidencia, y por eso lo dejo en la grabación, de que en la próxima semana y la semana de la entrega del informe final, quien no suba a Sabio el documento, el borrador, por lo menos la semana que viene, quien no suba el borrador, y la semana en que toque entregar el ensayo final, quien no lo suba a Sabio, no se le acepta ni por correo electrónico, ni por el interno de Sabio, ni nada. Para eso se les está entregando a ustedes tiempo suficiente para elaborarlo y subirlo con tiempo. Lo digo ¿por qué? Porque en el ensayo pasado se dejó pasar y lo enviaron por correo. Pero ¿qué sucede? Aquellos que envían, que no lo suben a Sabio, de pronto, no sé si de pronto lo harán con esa intención, no sé, pero evitan, es decir, no permiten que a través de Turnitin se evidencie qué tanto hay de similitudes o de plagio en su trabajo, y de pronto pretendan que es que se les y ya, no. Usted tiene que subir su documento a Sabio, y si no lo sube, no se le acepta. Es decir, esto hace parte también del acuerdo al cual nosotros llegamos la primera semana. Yo les dije a ustedes, si a ustedes les hace falta alguno de los documentos, algunas de las guías, algunos de los ejercicios que usted tiene que entregar en el portafolio, no le recibo el ensayo final, lo mismo queda establecido para ahora, para esto. Si usted no lo sube a Sabio, no le recibo a través de ninguna de las otras vías, ¿ok? Lo mismo es si a usted le falta algún ejercicio que no realizó, no se le recibe el documento, el ensayo final. Buenos días, Katie. Entonces, desde ahora lo dejo aquí ya sentado para que lo sepan, que tienen que elaborarlo con tiempo. Ahora, tenemos un borrador ya. Seguimos fortaleciéndolo esta semana. La próxima semana ustedes entregan borrador, lo que debería ser mucho más fácil para ustedes, para cuando le toque la otra semana siguiente, le toque subir el ensayo final, pues ya usted tiene un borrador. Simplemente es reforzar, cambiar aquí, cambiar acá, poner de pronto otro argumentico, otra cosa, y lo subí, listo. O sea, no tiene que correr a último momento si usted ha hecho su ejercicio como debe ser. Entonces, sí quiero que quede claro eso. Entonces, esta semana vamos a ver precisamente la conclusión y cómo, digamos, qué es eso de la conclusión, cómo se fortalece la conclusión, cuáles estrategias hay para presentar una conclusión llamativa, etcétera. Vamos a ver el ejercicio ahorita y dejamos entonces ya para la clase de jueves el ejercicio que vamos a hacer, digamos, para el ejercicio práctico, ¿verdad? Entonces, obviamente, vamos a retomar lo del cuerpo del trabajo, pero el énfasis lo haremos en el tema de la conclusión del ensayo, la elaboración para aquellos que no presentaron conclusión, o el ajuste para aquellos que presentaron
digamos, un párrafo de conclusión provisional en el esquema decimal. El cuerpo del trabajo que lo conforma, esto hemos sido reiterativos, lo conforman los párrafos argumentativos, ¿cierto? Son párrafos argumentativos. Usted tiene título, usted tiene introducción. La introducción no es un párrafo argumentativo. Si usted en su introducción tiene alguna argumentación, elimínela o utilícela dentro del cuerpo del trabajo, pero construya un párrafo de introducción según las estrategias, ¿ya? Para que la nota no sea bajita en ese punto de introducción. Recuerden la rúbrica que utilizamos, ¿no? Se evalúa título, introducción, tesis, todo se evalúa. Entonces, si usted no tiene párrafo de introducción, elabórelo, construyalo, porque si no, no tiene nota allí. Entonces, párrafos argumentativos hacen parte del cuerpo del trabajo, donde están todos los argumentos, ¿cierto? ¿Qué es eso de párrafo argumentativo? Precisamente es un conjunto de frases que reúnen argumentos. Ustedes vieron ya, ustedes hicieron un ejercicio de identificación de párrafos. Yo les coloqué un ejercicio en grupo de 4 en el que cada uno de ustedes tenía que coger un párrafo. Cada uno de esos párrafos tenía un punto de vista, una conclusión, tenía evidencias y tenía un razonamiento. Y eso conformaba un párrafo. Esos párrafos precisamente es un conjunto de frases que constituyen ese párrafo, pero que reúne precisamente el argumento que usted necesita para defender la tesis que está desarrollando. Y precisamente esos párrafos argumentativos sustentan o ilustran, digamos, cuando hablamos de casos ilustrativos, ilustran las ideas que usted quiere presentar o que usted presenta para justificar la tesis que usted plantea en la introducción, ¿verdad? Entonces, para eso funcionan esos párrafos argumentativos. Tengan en cuenta, jóvenes, que el texto de ustedes tiene título, que es el tópico, usted lo puede utilizar como título, introducción y tiene una conclusión. Dijimos la introducción, 1 o 2 párrafos. En este caso me adelanto, la conclusión, 1 o 2 párrafos. ¿Qué indica eso con 1 o 2 párrafos en introducción y 1 o 2 párrafos de conclusión? Que el mayor esfuerzo lo realiza usted en los párrafos argumentativos, en el cuerpo del ensayo, en el cuerpo del trabajo, porque ocupa el 80 y el 90% de la extensión total de ese ensayo, ¿ya? Los párrafos argumentativos. Y recuerden que ustedes tienen argumentos de ejemplificación, de autoridad, etcétera, etcétera, para poder estructurar 3, 4, 5 párrafos, 6 párrafos argumentativos que le ayuden a sustentar precisamente esas ideas que usted quiere utilizar para sustentar la tesis que usted está presentando en la introducción, ¿cierto? Entonces, por eso, cada uno de los párrafos, lo que debe usted es desarrollar algún aspecto diferente para darle dinamismo. Si usted coloca un párrafo de ejemplificación, otro párrafo de ejemplificación, otro párrafo de ejemplificación, otro párrafo de ejemplificación, es decir, 4 párrafos argumentativos de ejemplificación, lo que hace es tediosa la lectura, la hace aburridora. Por eso usted tiene que desarrollar un aspecto diferente en cada párrafo para que sean unos argumentos dinámicos, ¿verdad? Que sean llamativos, que sean interesantes y que hagan más interesante, más llamativa la lectura, ¿cierto? Ojo, desde la norma nos dice, norma APA, usted de pronto comenzó a escribir un párrafo y comenzó a escribir y el párrafo le quedó largo. 15, 16 líneas, 20 líneas le quedó, ¿cierto? Líneas. 20. Usted en ese párrafo de 20 líneas seguramente tiene muchas ideas, mucha información. ¿Cuál es la recomendación? Donde dice clave, es que usted ese párrafo lo analice bien y lo divida. La norma dice que un párrafo, la norma APA dice un párrafo no debe sobrepasar, digamos, no debe pasar de las 10 líneas, 8, 10 líneas máximo, ¿verdad? Si usted construye un párrafo que tiene 12, 15, 20, usted lo que tiene que hacer es dividir esos 2 párrafos, dividirlos, ese párrafo, perdón, dividirlo en 2.
dividirlo en dos, en los cuales usted desarrolle las ideas, una sola idea que usted quiere presentar, lo desarrolla en 2 párrafos. Eso es lo que dice la normativa y eso es lo que se plantea ahí donde dice clave, ¿no? Es decir, desarrollar una idea en 2 párrafos para evitar que sea demasiado extenso y que recargues de información un párrafo argumentativo que no terminas diciendo absolutamente nada. Bien, ese es el cuerpo del trabajo. Ahora, en el cuerpo del trabajo, en relación a la sustentación, usted debe tener claridad de que no siempre que usted tiene, digamos, ya claro en su cabeza lo que usted quiere decir, eso le garantiza a usted poderlo comunicar de manera correcta. Por ello, usted debe tener claridad de que primero, lo que usted debe hacer como escritor es presentar razones suficientes, ¿cierto? Esas razones suficientes. Acuérdense, siempre no se olviden de la estructura del ejercicio que hemos hecho o de los ejercicios que hemos hecho. En el ejercicio pasado estábamos analizando párrafos argumentativos, afirmación, punto de vista o conclusión, evidencias y razonamientos. Presente la mayor cantidad de razones, las razones suficientes, preséntela para que le permita al lector ideal al cual usted se está dirigiendo, que identifique con facilidad ese punto de vista que tú quieres plantear allí, ¿cierto? Entonces la primera recomendación, usted debe dar razones suficientes. Y además, el segundo paso, cuando usted presenta unas razones, usted debe presentar unas evidencias que sustenten precisamente esas razones, pero sobre todo que sustenten la conclusión a la que usted llega luego de que presentó las razones, luego de que presentó las evidencias. Esa conclusión a la cual usted llega o ese punto de vista le ayudan precisamente esas evidencias a sustentar eso. Esas evidencias, ya lo hemos visto, lo vimos en la clase pasada, están conformadas por hechos, ejemplos, detalles, casos ilustrativos, etcétera. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esos hechos, esos detalles, esos casos ilustrativos, esas estadísticas, ese criterio de especialista? Por ejemplo, en el caso de los detalles, te ayuda a clarificar las ideas y hacerla más interesante, ¿cierto? Detalles, te da detalles. En el tema de los casos ilustrativos, te ayudan a ir de lo general o lo abstracto, es decir, a lo intangible, a lo particular y concreto. Acuérdense que eso también es una estrategia de argumentación que vimos la clase pasada, ¿verdad? En relación a los argumentos y que ustedes vieron en comprensión lectora cuando les enseñaron los argumentos deductivos, por ejemplo, los inductivos, que van de lo general a lo particular. Entonces, los casos ilustrativos precisamente te ayudan a lograr ese efecto de ir de lo general o abstracto a lo particular y concreto. Cuando tú presentas hechos, ¿de qué manera te ayudan esos hechos? A que sea creíble lo que tú estás diciendo. Los hechos son, digamos, son sucesos concretos que sucedieron o situaciones que se dieron, verdad, en nuestra realidad, históricamente, por ejemplo, y que te ayudan a darle credibilidad, a hacer más creíble lo que tú vas planteando, ¿cierto? Y finalmente, cuando tú utilizas, por ejemplo, una referencia de un autor reconocido, es decir, utilizas un argumento de autoridad, utilizas una referencia o haces referencia a unas autoridades, lo que te ayuda a ti es a que eso que tú colocas allí, que tú planteas, que tú proporcionas allí en tu texto, se fortalezca desde lo académico, precisamente fortalezca tu planteamiento, tu razonamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú utilizas la cita de un experto, de alguien reconocido, el ethos que tiene esa persona fortalece precisamente el ethos tuyo académico de lo que tú estás presentando. Finalmente, la recomendación es, como le decía anteriormente, para que tu texto sea dinámico, sea sí, llamativo, interesante,
usted debe empezar cada párrafo con una idea temática diferente y luego vas colocando las evidencias. Recuerden, insisto, recuerden en la estructura de los párrafos argumentativos que vimos en la clase pasada. Punto de vista o conclusión, luego las evidencias y luego el razonamiento. Usted presenta el punto de vista, es esa idea temática. Siempre usted presenta un párrafo con una idea temática y luego va sumando las evidencias para sustentar precisamente esa conclusión. Y el razonamiento lo que le ayuda es a explicar, yo se los dije a ustedes, a presentar una explicación razonable de, digamos, de lo que interpretaste tú, tanto de las evidencias como de la conclusión que presentaste en ese párrafo argumentativo. Bien. Ahora miremos la conclusión del ensayo. Aquí es donde tenemos que aterrizar, porque es el ejercicio que vamos a hacer esta semana, ¿cierto? Entonces, tengan en cuenta que ustedes, cuando usted comenzó a escribir su título, desde su título da una idea de hacia dónde va usted, desde el título. Por eso siempre hemos sido enfáticos. El título debe dar cuenta del tema, pero también de la postura del autor. A partir de allí comienza el viaje. Usted presenta una introducción y la introducción es una puerta de entrada. Usted le abre la puerta a su lector. Bueno, aquí usted va a entrar. Y usted le va llevando a ese lector por ese viaje a partir de los párrafos argumentativos, ¿verdad? Le va mostrando esto, le va mostrando aquello. Como cuando usted entra, cuando usted le va a mostrar su nueva casa a alguien, usted lo recibe afuera, hola, ¿cómo está? Lo hace entrar, le abre la puerta, lo hace entrar, le muestra la sala, le muestra los 3 cuartos que tiene su casa, enorme, le muestra la cocina enorme, le muestra los 2, 3 baños que tiene, la persona, uy, qué bonito, uy, qué chévere, ¿cierto? Entonces los párrafos argumentativos es para eso, listo. Cuando ya usted va llegando al final de la casa, si tiene patio, su puerta y le muestra el patio, ¿cierto? La puerta de salida, la parte posterior de su casa. Y esa puerta de salida, digamos, es el final, el cierre ya de todo un viaje por el cual usted le fue mostrando a su lector. Eso es la conclusión, ¿cierto? Es el cierre. Es el cierre que es la puerta de salida de ese viaje que usted le propuso al lector desde digamos, desde la introducción, desde el título. Y como, ojo, y como es el último contacto que usted tiene como lector, como escritor, con su lector, obviamente debe mostrarle respeto a ese lector, marcándole esa puerta de salida. O sea, no debes tú dejar a tu lector solo, que entienda lo que quiera entender, que entienda si ya se terminó o no se terminó el texto, sino que usted debe, guardando el respeto que le tiene, marcarle que ya llegó a ese final, ¿cierto? Por eso la escritura de la conclusión debe ser cuidadosa y debe ser planificada, debe ser planeada, ¿cierto? Por eso el ejercicio de ahora. Usted lo planifica, ok, mi introducción va a ser de esta forma. Para yo utilicé estos argumentos, utilicé este otro tipo de argumentos, utilicé otro tipo de argumentos, voy a terminar con una conclusión contundente, bien llamativa, bien chévere, bien interesante, ¿cierto? O divertida o lo que sea, y usted la presenta y ya, ¿cierto? Hasta allí le demuestra al autor, al lector, el respeto que usted siente por él. Lo mismo cuando usted mantiene una conversación con alguien nuevo, usted le extiende la mano, bueno, ahora no le extiende la mano por el coronavirus, pero usted muy bueno, hola, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es tal. Y cuando ya termina esa conclusión, se despiden. Oh, bueno, listo, hasta luego, chao. Nadie da la espalda una vez y se va. Si se va es un grosero, ¿cierto? Se le puede tildar de maleducado, etc. Por eso, lo mismo en la escritura, usted debe marcar ese cierre de ese texto. En ese sentido, digamos, para tener en cuenta en términos de estructuración, si tu texto es largo, es corto, perdón, si tu texto es corto, digamos 2 hojas y media, 3, 2 corto, es corto, usted puede utilizar o una hoja y casi 2 hojas. Usted puede utilizar como conclusión
dos oraciones, una o dos oraciones, ¿cierto? Pero si tu texto es largo, es decir, si tú en tus argumentos, en el cuerpo argumentativo, utilizas 5, 6 párrafos argumentativos para poder reforzar y sustentar y defender la tesis que planteaste en la introducción, y esos párrafos te llevan a tener un texto de máximo 3 hojas y media, 4, entonces ese texto de 3 hojas y media, 4, la conclusión en ese caso sí debe ser de por lo menos uno o dos párrafos, ¿cierto? Corto, uno o dos oraciones. Si es largo, una o dos párrafos, ¿ya? En términos de estructura. Bien. Vamos a ver cuáles son las características de la conclusión, ¿cierto? Ante todo, debe guardar coherencia con lo que ya tú has venido planteando. No debes presentar una conclusión como sea, ni que hable de lo que sea, no. Tiene que conectarse con lo que ya dijiste en los argumentos, pero también lo que dijiste en la introducción, en tu tesis, ¿cierto? Debe ser coherente, debe conectarse con eso. También debe reafirmar la tesis. Como debe mantener una conexión con lo expresado, debe reafirmar precisamente esa tesis que planteaste en la introducción, pero sobre todo la importancia también de esa tesis, ¿verdad? Escuchen bien. Si en la parte de conclusión tú presentas un nuevo tópico, ese párrafo concluyente, que para ti es concluyente, no sería un párrafo de conclusión. Viene siendo un tópico nuevo y viene siendo un párrafo argumentativo. Es decir, puedes utilizarlo como otro argumento, un argumento adicional de tu cuerpo argumentativo. Porque la conclusión nunca es un tópico nuevo, no incluye un tópico nuevo. Es un cierre, ¿cierto? Recuerden que es una puerta de salida, es un párrafo de cierre, y por eso no debe incluir un tópico nuevo. El tópico nuevo se hace en el cuerpo del trabajo, ¿cierto? En el cuerpo del trabajo, siempre un tópico nuevo. En la conclusión, no. Y la conclusión siempre guarda la estructura de los párrafos, de los argumentos deductivos, ¿cierto? Que van de lo general a lo particular, de lo general a lo específico, y finalmente le da fuerza y atractivo a tu texto porque, bien, tú presentas tu introducción, atrapas al lector, lo llevas por todos los argumentos y finalmente allí en el párrafo concluyente, digamos, puedes presentar algo divertido, una cita, esto, aquello, para hacerlo atractivo, pero finalmente también darle fuerza a tu texto. Hay unas estrategias, 7 estrategias específicas. Hay una de ellas que no se considera como tal una estrategia, pero es importante anotarla. No es una estrategia, sino es un procedimiento de redacción y que ustedes deben hacer sí o sí, acostumbrarse a hacerlo porque están aprendiendo apenas a escribir. La primera estrategia es resumir o parafrasear los puntos de vista más importantes tratados en el texto, ¿cierto? Usted presentó su tesis y presentó, digamos, en los argumentativos, en los párrafos argumentativos, presentó diferentes puntos. ¿Qué haces en la conclusión? Tú resumes todo eso, lo resumes allí en la conclusión. Esa es la primera. En la segunda, finalizar con una reflexión pertinente de la tesis. Listo, ahí tienes tu tesis, la defendiste y al final puedes hacer una reflexión sobre esa misma tesis, no un parafraseo de la tesis, es una reflexión pertinente de esa tesis que presentaste, ¿verdad? Tercero, puedes finalizar sugiriendo, presentando una sugerencia sobre cómo solucionar el problema que estuviste discutiendo, ¿cierto? Sugerir, una sugerencia. El tercero, concluyes con una cita sucinta. Por ejemplo, así como utilizamos en la introducción citas entre comillas o parafraseadas o anécdotas o frases célebres, así como utilizamos eso en la introducción, así igual lo podemos utilizar en la introducción, lo podemos utilizar en la conclusión también. Concluir con una cita sucinta, pero ojo, no solamente la cita, sino la cita y un razonamiento, digamos, un planteamiento
tuyo explicativo con base en esa cita que está allí. 5. Puedes reiterar la importancia de la tesis, ¿ya? No reflexionar sobre la tesis, no, sino reiteras la tesis. La tesis la reiteras, pero reiteras es lo importante de esa tesis que tú estás planteando, ¿cierto? 6, que es el que les decía, es usar un conectivo que exprese finalización. Los conectores son marcas que te dicen que ya estás allí, que ya estás en esa conclusión. Ya ese párrafo es el concluyente. Por eso les digo, este punto 6 no es una estrategia en sí, sino más que todo un procedimiento de redacción, pero es importante que lo tengan en cuenta y que siempre lo van a utilizar. El punto 6 lo tienen que utilizar sí o sí. Y finalmente el 7 es finalizar con una conclusión mixta, es decir, que puedes hacer una combinación de cada uno de esos procedimientos o esas estrategias que utilizaste previamente. Vamos a ver rápidamente algunos de los ejemplos de estas estrategias que están acá, ¿cierto? Resumir o parafrasear los puntos de vista más importantes tratados en el texto. Les doy un minutico y medio para leer, esto no demora nada, un minuto mucho, y analicemos de qué manera se resume allí o se parafrasea los puntos importantes que estuvo exponiendo el autor. Bien, ¿qué podemos decir acá? ¿Verdad? Aquí se está resumiendo o se está parafraseando tus propios puntos de vista, tus propios puntos que planteaste durante todo el texto los puedes parafrasear, ¿cierto? Los puedes decir de una manera diferente, pero los puedes resumir. En este caso, el autor de este texto habla sobre el tema de la estigmatización de la champeta, ¿verdad? Y la discriminación de los sectores populares, y repite, resume, pero repite que el hecho de estigmatizar la champeta y discriminar no ayuda en nada a la ciudad, no ayuda a los problemas, ¿cierto? ¿Y cuáles son los problemas? Él los reitera, los parafrasea, la delincuencia, el pandillismo, pero sobre todo que no hay políticas públicas que ayuden a solucionar eso, ¿verdad? Él durante todo su documento estuvo planteando eso y lo reiteró en ese párrafo concluyente, lo resumió y lo parafraseó. Bien. Eh, la segunda estrategia, finalizar con una reflexión pertinente con la tesis. La tesis es esa. Analicen la tesis y ahora miremos el ejercicio de la reflexión que se hace de esa tesis. Bien, analicemos ahora
el párrafo de conclusión y miren ustedes de qué manera reflexiona el autor, digamos, el autor, el mismo autor de la tesis esta que está aquí, de la acción de tutela como instrumento de amparo a las personas, cómo reflexiona sobre ella misma. Analice. ¿Sí ven? Es un párrafo de conclusión que reflexiona sobre, digamos, los perjuicios que produce el utilizar la acción de tutela no como un instrumento de amparo de las personas del pueblo, sino como un instrumento de poder, es decir, de los políticos para defenderse ellos mismos, evitarle a los ciudadanos que tengan libertad y defenderse ellos mismos, ¿cierto? Entonces, esta parte, esto que está acá abajo, la reflexión, lo que hace es que precisamente es un párrafo de conclusión que reflexiona sobre la tesis que presentó el autor al inicio. Eso es lo mismo, ustedes lo pueden hacer. Usted presenta su tesis en la introducción y al final, en la conclusión, reflexiona sobre ella misma. Bien, miremos el 3, el tercero, finalizar con una sugerencia para enfrentar el problema, ¿verdad? Usted sugiere una solución del problema. Miremos qué solución, digamos, de qué trata la sugerencia y el problema del cual se habla acá. Como pueden darse cuenta, jóvenes, aquí habla sobre una situación de competencia de exportación, de economía, ¿cierto? De economía. Y la persona presenta una sugerencia de cómo solucionar los problemas de exportación, digamos, de las industrias para que aumenten digamos, en ciertos países, teniendo en cuenta la participación o la relación que hay con la banca internacional, ¿cierto? Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, se sugiere precisamente que haya una transformación, que haya un cambio, que haya esto, que haya aquello. Entonces se sugiere, se presentan sugerencias para enfrentar precisamente el problema del mercado mundial, ¿cierto? Bien. Iremos el cuarto. El cuarto, concluir con una cita sucinta. Y como bien lo dice allí, es el uso de frases célebres, anécdotas, proverbios, citas, pero te ayudan eso te ayuda precisamente como garante de la tesis que ya presentaste. Acuérdense que la estructura, según el modelo que analicemos, la estructura de un argumento es punto de vista, conclusión, fundamentación, que tiene premisas, hechos, datos, y un garante que precisamente permite que a partir de los razonamientos se llegue a las conclusiones, ¿ya? Entonces, estas citas sucintas te ayudan o funcionan como garante de la tesis. Miremos precisamente cuál es esa de esto que está acá, cuáles son esas citas sucintas. Fíjense bien en la revista Semana, ¿verdad? Este autor de este párrafo de conclusión lo que realiza es utilizar frases, citas sucintas, por ejemplo, la que utiliza la frase de Winston Churchill, el águila debe permitirle a los pájaros pequeños cantar. Esa cita le sirve, incluso también la de arriba, que dice motivo de confrontación, dicha por Gorbachev, le sirve a esta persona para hablar, para sustentar lo que viene,
lo que viene planteando, digamos, para concluir lo que viene planteando, que es digamos, las ayudas, la facilidad que debe dársele a ciertos gobiernos que han tenido dificultades económicas de poder salir adelante y no que haya bloques de dominio económico, evitando que otros puedan salir adelante, que otros puedan surgir. Entonces, la persona, este autor de este texto, encuentra la cita de Winston Churchill y la utiliza precisamente para fortalecer, para darle fuerza a esa conclusión y también para hacerla llamativa. Recuerden, les decía a ustedes, que así como utilizamos citas célebres, frases célebres, anécdotas en la introducción, en la parte de la conclusión también puede hacerse uso de esto. Bien. 5. Usted finaliza reiterando la importancia de la tesis, es decir, por qué es importante lo que usted está planteando. En este caso, como pueden ir leyendo ustedes, la persona hace una analogía de los riesgos que produce que una persona no respete, digamos, una norma de tránsito, ¿verdad? Que no la respete, los riesgos que puede producir con una persona. Utiliza esa imagen y hace la analogía con la legalización de la droga, porque dice precisamente que ese drogadicto puede incurrir en errores y puede poner en riesgo precisamente también la vida de otras personas inocentes, ¿cierto? Entonces, él utiliza esto para reiterar la importancia de su tesis, que es su oposición a la legalización de la droga. ¿Ya? En este caso, finaliza precisamente haciendo eso, reitera la importancia de su tesis y enfatiza precisamente por qué es importante esa tesis que él planteó. Bien, el sexto, repito, lo que les decía anteriormente, se usa conectores. Esta no es una estrategia, pero es un procedimiento que es importante. No olviden ustedes que ustedes deben organizar digamos, un orden de importancia. En orden de importancia, organizar su texto, introducción, cuerpo y conclusión. Y esa marca, ese uso, ese conector que usted usa, permite darle ese orden de importancia. Es decir, al final, cuando usted coloca esa marca, ese conector, usted está indicando ya llegamos a este punto, ya llegamos a esta conclusión, ¿cierto? En este caso, se usan los conectores como, finalmente, apaguen el micrófono, por favor, para concluir, para finalizar, en resumen, en fin. Gracie, ¿quieres decir algo? Gracie, ¿quieres decir algo? Gracie, muchas gracias, Gracie. Sabía que no querías decir nada. Gracie, ¿quieres decir algo? Bien. Conectores. Estos conectores deben aparecer siempre, les decía yo a ustedes. Ustedes apenas están aprendiendo y deben utilizarlo. Marquen su párrafo de conclusión, márquenlo. Ojo, no quiere decir que si usted marca ese párrafo de conclusión con alguno de estos marcadores, con alguno de estos conectores, si usted presenta un tópico nuevo, no quiere decir que colocando la marca ya es un párrafo de conclusión, no. Evite colocar tópico nuevo. Tópico nuevo es para argumentación. Aquí usted marca eso y utiliza alguna de las estrategias que ya vimos previamente, de las 5 estrategias previas, ¿verdad? O la sexta, que sería la combinación, ¿cierto? Una frase sucinta, etcétera, etcétera. Lo marca con alguno de estos conectores y presenta alguna de las estrategias que ya vimos.
resumen, parafraseo de la tesis, etcétera. Ojo, no asumas que si no colocas la marca, este es el párrafo de conclusión. No asumas eso. Tu lector tienes que respetarlo y debes marcarle ese párrafo final, ¿ya? Y el último, obviamente, bueno, aquí está el ejemplo, para finalizar, para terminar, en conclusión, allí donde está en negrilla puede ir cualquiera de esos. En resumen, así pues, ¿cierto? Una de esas marcas te ayuda a decir que ese es el párrafo de conclusión. Bien. Finalmente, finalizar con una conclusión mixta, ¿cierto? Es decir, una combinación de varios procedimientos. En este procedimiento, en este ejemplo que está aquí, usted puede darse cuenta que, entre comillas, se utilizó allí una frase, ¿cierto? De alguien. Pero también, digamos, hace como un parafraseo. También hace un parafraseo de lo que ya vino planteando previamente. Ya allí en este párrafo que ustedes están viendo hay una combinación de varios procedimientos de los que vimos previamente. Bien. Esta es la referencia. Espero que pues haya quedado lo más claro posible. De todas maneras, el jueves, si no quedó claro, reiteramos, digamos, revisamos lo que vimos hoy para tener claridad del procedimiento que vamos a hacer, el ejercicio que vamos a hacer y que va relacionado con esto. El jueves vamos a hacer este ejercicio. Es decir, la elaboración para aquellos que no hicieron en el borrador conclusión. Y acá dice introducción, pero es conclusión. Y entonces usted tiene que escoger alguno. Usted vaya pensando desde ahora, tenga en cuenta esas estrategias, usted vaya pensando desde ahora hasta el jueves cuál de eso les serviría para cuando el jueves retomemos. Yo les entrego esto el jueves y ustedes puedan elaborar este ejercicio. ¿Ok? Profe, disculpe, lo va a subir el mismo jueves. El mismo jueves lo facilito por Teams, por aquí por Teams. Okay. Bien. Pero por eso les decía, tengan en cuenta, no sé si quieran tomarle fotos, no sé si quieran por eso les decía que si querían, para que tuvieran en cuenta cuáles son esas estrategias, usted vaya mirando, vaya analizando, ¿no? Ahí están. Profe, Dígame. las diapositivas esas están en Sabio. Yo esta la subo. Profe, otra pregunta. Los que hicieron la conclusión tendríamos que, o sea, otra vez ajustarla según alguna de estas estrategias, porque las estrategias no las sabían, ¿sí? Sí, entiendo. Ok, entonces solamente sería ajustarla. Dígame. Si en el control, o sea, del control que hicimos sobre el ensayo, si nosotros tenemos algo malo, ¿cómo sabemos si está malo? O sea, ¿cómo usted lo revisa? ¿A qué te refieres? O sea, si nos hace falta algo en eso, o algo esté mal escrito, para ir acomodándolo. Por eso, pero ¿te refieres a qué? ¿Al borrador? Sí, señor, al borrador. Por eso, mira, todo ha sido provisional. Lo previo, el borrador que presentaron previamente fue provisional. Estamos terminando de construir el documento. Ya hicimos introducción, cuerpo y ahora estamos en conclusión. La próxima clase ustedes deben subir un borrador. Ese borrador ustedes lo suben a Sabio, yo lo reviso y allí les coloco. ¿Ya? Yo allí les coloco las anotaciones, lo que ustedes están, lo que está malo, lo que deben cambiar, y ya después ustedes lo revisan, lo corrigen y lo entregan cuando ya sea el informe final ya limpio. ¿Listo, Vanessa? Ok, profesor, muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces damos por terminada la clase, son las 9:50. Jueves nos vemos para hacer este ejercicio de la conclusión. Muchas gracias, jóvenes. Listo, bro.